Texas es uno de los motores industriales y económicos de los Estados Unidos. Si se le permitiera separarse del país, sin duda podría prosperar por sí solo. Sin embargo, eso no lo hace inmune a los problemas de población y sociales, algunos de los cuales son únicos para el Estado, mientras que otros afectan a la nación en su conjunto. Analicemos por qué el estado de la estrella solitaria podría no ser tan ideal como piensas. Para empezar, es innegable que Texas es uno de los estados de más rápido crecimiento en el país. Los datos del censo a partir de 2010 sugieren que la población está creciendo a un ritmo de aproximadamente 1.5% al año. En total, la población de Texas aumentó más del 19% entre 2010 y 2022, en comparación con el promedio nacional de solo el 7.7% en todos los estados. De hecho, entre julio de 2022 y julio de 2023, Texas representó el 30% del crecimiento total de la población de la nación. De las 1.6 millones de personas que ganó Estados Unidos en total, poco más de 470,000 de ellas se convirtieron en residentes de Texas. El estado celebró cruzar el umbral de los 30 millones de población en 2022. Por supuesto, California sigue siendo el estado más poblado, con aproximadamente 39 millones de ciudadanos en ese momento, pero la población de Texas está aumentando a costa de la de California. Así que comencemos con cómo Texas logró crecer. Hay tres vías principales por las que la población puede crecer en los Estados Unidos. La primera es natural, o sea, el resultado de la diferencia entre nacimientos y muertes en el estado mismo. En ese frente, Texas está haciendo relativamente bien. Aunque hubo menos nacimientos registrados en el estado durante 2022 que el año anterior, también hubo aún menos muertes registradas en el estado, lo que le dio a Texas una tasa de reemplazo generalmente positiva. Pero el crecimiento natural de la población solo representa entre el 25 y el 30% de la nueva población cada año. Las otras dos vías son mucho más vitales y se deben a la inmigración, tanto internacional como intranacional. El primero es bastante claro, contar a los nuevos ciudadanos provenientes de otros países. La migración internacional en Texas representa cerca del 40% de toda la migración y aproximadamente el 20% del crecimiento total de la población. Quizás la razón más importante detrás del explosivo crecimiento de la población de Texas es la migración dentro de los Estados Unidos, que también es por qué California está perdiendo ciudadanos. El flujo más grande de personas que se movieron entre estados en 2022 ocurrió de California a Texas, con casi 100,000 personas mudándose del primero al segundo. Algunas de las razones más comunes por las que los ciudadanos de Estados Unidos quieren mudarse a Texas incluyen la relativa asequibilidad de las casas y servicios públicos, la falta de impuestos y una esfera política diferente. En comparación con California, por ejemplo, Texas tiene costos de servicios públicos aproximadamente un 20% más bajos, debido al hecho de que Texas es un importante productor de electricidad, petróleo y gas en los Estados Unidos, y el valor medio de la vivienda en 2021 fue casi la mitad que el de California. Por supuesto, está el asunto de la política, considerando que California ha sido un estado azul durante un tiempo, mientras que Texas ha permanecido en gran medida rojo, a pesar de la tendencia azul del oeste de Estados Unidos. La última parte se debe en gran medida al hecho de que Texas es enorme. Es, por mucho, el estado más grande de los estados contiguos, con grandes extensiones tanto de áreas urbanas como rurales, lo cual es una pesadilla de la que hablaremos más tarde, y no está tan desequilibrado en la proporción de población urbana a rural como California. Aunque Texas todavía se considera un estado de mayoría minoritaria, con un apoyo abrumador a los republicanos en todos los aspectos, 180 de los 254 condados de Texas se han acercado más al lado republicano. Aunque eso favorece a la mayoría, nos indica que una cantidad importante de condados aún se inclina hacia la izquierda. ¿Por qué es importante? Mientras mencionamos el abrumador crecimiento poblacional en Texas, vale la pena elaborar que este crecimiento se desvía de las pequeñas regiones. Los condados que pertenecen a los principales centros de población del estado de Houston, Dallas, Fort Worth, Austin y San Antonio suelen ver las tasas de crecimiento más altas. Por otro lado, más de 90 condados, principalmente en el sur y el oeste, han perdido población en los últimos años. Esto puede crear una situación en la que algunas áreas verán un cambio significativo en la discrepancia entre la política local y nacional y cómo da forma a la representación. Además, el rápido aumento de la población urbana ha llevado a que el costo de vida se dispare en las ciudades. Según el Contralor de Cuentas Públicas de Texas, el precio promedio de las casas en Texas aumentó más de 40% entre 2019 y 2023. Pero las ciudades lo tienen mucho peor.
con el área de Houston viendo aumentos de precios del 128% durante ese mismo periodo. Eso significa que el precio de una casa promedio en Houston se ha más que duplicado en solo 4 años. En contraste, los ingresos que calificaban para una hipoteca de una casa promedio solo aumentaron en un 45% en el área. Las principales causas son los aumentos de población, la escasez de viviendas y las diferentes políticas laborales. La pandemia de coronavirus provocó un cambio importante hacia las políticas de trabajo remoto. En 2020 y 2021 fue una de las principales razones por las que tantos californianos se mudaron a Texas, siendo los precios más baratos de las casas el principal contribuyente. Para 2021, alrededor del 16% de los texanos trabajaba desde casa, comparado con solo el 6% antes de la pandemia. Esto ha permitido que muchas más áreas suburbanas prosperen, generalmente a expensas de las ya congestionadas ciudades. Con el auge del trabajo en línea, pensarías que más texanos estarían a favor de abandonar las ciudades congestionadas y mudarse a áreas más rurales. Sin embargo, eso no parece ser así. Los actuales centros de población importantes en Texas están todos respaldados por una extensa red de infraestructura y tienen industrias extremadamente desarrolladas, tanto en los sectores tecnológico como energético, quizás dos de los impulsores más significativos detrás de que Texas se convierta en una potencia económica de los Estados Unidos. En consecuencia, el resto del estado está relativamente desconectado del centro. Uno de los ejemplos donde la infraestructura importa es que Texas es uno de los estados que ve un impacto significativo de los huracanes. El huracán Beryl causó 36 muertes y daños significativos a la propiedad, pero incluso las tormentas regulares pueden dejar a Texas deseando servicios básicos. Un caso puntual, Texas experimentó 210 casos de cortes eléctricos importantes, afectando a más de 50,000 personas entre 2020 y 2023. En contraste, el siguiente más alto en esa dudosa lista es California con 145, y ese estado tiene su propia cuota de problemas. Además, Beryl golpeó Houston, una de las ciudades más grandes del estado, que ya está bien posicionada para manejar problemas de infraestructura. Las áreas más rurales realmente no tienen oportunidad. Pero no toda la infraestructura es igual. El gobierno de Texas asigna el presupuesto del estado de manera diferente, dependiendo de si las comunidades o condados son predominantemente urbanos o rurales. En el censo de 2020, el gobierno de Yuma los Estados Unidos cambió ligeramente los requisitos para determinar si un municipio se considera urbano o rural, lo que resultó en que unas 4.2 millones de personas en todo el país se convirtieran en ciudadanos rurales sin moverse. Según estas nuevas pautas, Texas sigue siendo el estado con el mayor número de ciudadanos que viven en áreas rurales, aproximadamente 7 millones. Esto crea una situación complicada para el gobierno estatal. Un estado como California, con más del 90% de la población urbana, puede asignar fácilmente recursos significativos para la planificación urbana, particularmente infraestructura y servicios de la ciudad. Por otro lado, Texas tiene una población rural más cercana a Maryland, que es 27 veces más pequeña en superficie terrestre, mientras contiene alrededor de una quinta parte de la población de Texas. Permite que esos dos números se asimilen un poco. El gobierno de Texas necesita conectar condados que están mucho más lejos para atender a todos sus ciudadanos, y las ciudades aún representan una porción significativa de la población del estado para hacer eso posible. Aún así, ignorar los problemas de las comunidades rurales deja a 7 millones de ciudadanos en la estacada. Para poner esto en perspectiva, un estado con 7 millones de personas, Massachusetts, es el 15º estado más poblado en los Estados Unidos. Pero a pesar de estos problemas, uno de los mayores problemas de Texas es la vivienda y cómo se regula. Según las estimaciones de 2019, Texas tenía un déficit de 330,000 unidades de vivienda, de lo que sería ideal para los números de población del estado, con solo California atravesando una crisis de vivienda más grande. La estimación de 2024 no es mucho mejor, con un déficit de 306,000 unidades. El gobierno tiene dos problemas que necesita abordar para remediar esto. El primer problema es el creciente costo de la vivienda. Como se mencionó, algunas ciudades han experimentado aumentos de costos de vivienda sin precedentes en los últimos años, y la tendencia no parece estar disminuyendo. Pero quizás el mayor problema se relaciona con las leyes de zonificación de Texas y los tamaños mínimos de parcela para las viviendas. En una ciudad, esto contribuye directamente al aumento de los costos de vivienda, ya que los inversores finalmente construirán una casa en una parcela más grande para mantener ese entorno tradicional de una casa con un gran jardín, lo que significa un costo más alto.
Aparte de aumentar el costo de la casa, los tamaños de las parcelas también han sido vinculados a la segregación racial, al hacerlas inalcanzables para familias de color de bajos ingresos. El tamaño de las parcelas también afecta la infraestructura urbana. Las casas más grandes significan que un municipio solo puede tener tantas en un área, lo que limita la densidad de población para viviendas de mayor costo. Además, la propia arquitectura de la ciudad comienza a expandirse hacia afuera, creando ciudades más grandes y menos transitables, que solo aumentan la necesidad de automóviles o un transporte público complicado y conducen a un aumento en las emisiones de carbono. Algunas ciudades han empezado a abordar el problema. Houston, por ejemplo, tiene un tamaño de lote mínimo de solo 1.400 pies cuadrados. Esto puede permitir que se construyan decenas de miles de nuevas unidades de vivienda dentro de la ciudad o la creación de más áreas urbanas que se conecten directamente a ella. Se podría argumentar que el estado en su conjunto no ha avanzado mucho en este aspecto. Aunque el cambio en Houston es una bendición, ocurrió en 2013. Otras partes del estado aún tienen que seguir adelante, generalmente debido al problema mencionado anteriormente de falta de apoyo bipartidista en los condados. Sin embargo, quizás un problema mayor es que el gobierno del estado simplemente no ha gastado suficiente en vivienda pública. Texas se ubicó en el puesto 49 en los Estados Unidos, en gasto de vivienda como parte de su presupuesto total, clasificando solo ligeramente por encima de Nebraska, un estado con solo 2 millones de personas. Esto describe claramente el mayor problema con el problema de la población de Texas. A diferencia de muchos otros estados, la gente de Texas vive demasiado lejos y en condiciones demasiado variadas. La división política rojo-azul entre los condados dificulta la implementación de leyes a nivel estatal, y la noción previa de que Texas era asequible ha desaparecido casi por completo. Incluso si el gobierno crea una solución, el mero tamaño y escala del problema tomarán años para implementarse. Para ese entonces, Texas podría dejar de ser el segundo estado más poblado para convertirse en el primero, y soportará una presión significativamente mayor. ¿Qué opinas tú? Comparte tus ideas en los comentarios de abajo. Como siempre, gracias por ver.